Buen día, estimados amigos. En estos videos que estamos desarrollando respecto al derecho electoral, vamos a hablar hoy de un tema fundamental como es el sufragio. Soy Rubén Flores Dapquevicius. En estos últimos videos, como dije anteriormente, hemos hablado de nacionalidad, ciudadanía, ley de lemas, partidos políticos, sistemas electorales. Y hoy vamos a ver derechamente el sufragio. El sufragio se estableció expresamente en la Declaración de Derechos efectuada por el pueblo de Virginia, por el estado de Virginia, en 1776. El sufragio en nuestro país es universal. Todos pueden votar, salvo causales de suspensión de la ciudadanía. Todos pueden votar. El voto debe ser secreto y es obligatorio. El tema de la obligatoriedad lo vamos a ver más adelante. Voto universal, secreto y obligatorio. El sufragio en definitiva puede clasificarse en activo y pasivo. El sufragio activo consiste en el derecho de elegir los representantes gubernamentales, el derecho de votar, de elegir nuestros representantes en el gobierno, entendido gobierno en sentido amplio, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en aquellos sistemas que permiten la elección de los jueces en forma directa de los jueces. Sufragio en sentido activo. El mismo es universal, salvo, insisto, las limitaciones a la ciudadanía. Por ejemplo, por razones de edad. Entonces, voto o sufragio es la expresión de voluntad del ciudadano. Expresión de voluntad del ciudadano. En Uruguay existen los electores no ciudadanos, artículo 78. O sea, personas que no son ciudadanos pero pueden votar porque hace mucho tiempo que están en el país, tienen familia constituida, etc. Es el artículo 78 de la Constitución. Y esta expresión de voluntad, voto, sufragio, expresión de voluntad, se realiza en una hoja de papel o más modernamente en forma electrónica para elegir los representantes dentro de los partidos políticos. Ese voto o sufragio se realiza en las elecciones correspondientes. Respecto al voto electrónico, en este canal existe lo que se denomina el e-voting o el voto electrónico, ¿sí? Y a la vez el voto inclusive que se puede realizar en la blockchain, en la cadena de bloques, como ha existido experiencias en Brasil a ese respecto. Sufragio en sentido activo. Derechamente, y en palabras simples, el derecho de votar. Este derecho, este sufragio activo, puede ser ejercido en forma directa o mediante colegios electorales. Directa o consejos electorales. En nuestros países se realiza en forma directa. El presidente de la República o el presidente de la Nación se elige en forma directa. En Estados Unidos se elige por colegios electorales. Lo que ha dado lugar a que, por ejemplo, surjan presidentes en Estados Unidos con menos votos que su adversario, porque como cada estado tiene determinada cantidad de sufragios, es importante ganar los estados fundamentales que tienen más cantidad de votos en los consejos electorales, en los colegios electorales, perdón, en virtud de su población. El voto, sufragio, puede realizarse en sistemas de lista abierta o cerrada. Esto es muy importante para la democracia, además.
El sufragio puede realizarse en listas abiertas o cerradas. ¿Qué significa esto? Esto significa que en las listas cerradas usted tiene que votar una lista con los candidatos que se les presentan. Vota a la Cámara de Senadores una plancha, por ejemplo. Vota al presidente de la República y a la Cámara de Senadores una plancha. Usted va a votar esa lista porque le gusta al presidente, porque quiere elegir a ese presidente, o porque quiere elegir a ese senador. Sin embargo, su voto también puede ayudar a elegir un senador que usted no quiere, el que sigue al primero, o al segundo, o al tercero. Usted no elige directamente un senador. La lista está cerrada. Usted tiene que votar esa lista. Las listas abiertas son las que permiten cortar o elegir dentro de la lista el candidato que yo quiero. Se me presenta una plancha y yo voto por este y por este. Esta situación es fundamental. Las listas deberían ser siempre abiertas para que las cúpulas políticas puedan elegir, como lo hacen siempre, quiénes serán los candidatos, por los motivos que fuere, los eligen, pero que usted pueda elegir dentro de esa lista que te eligen. Porque no solamente las cúpulas políticas eligen los candidatos, sino que usted no puede elegir dentro de lo que le eligen. Reitero, las cúpulas políticas eligen los candidatos y usted no puede elegir dentro de lo que ellos eligen. No me parece conveniente. Por otra parte, siempre digo lo mismo, fundamentalmente cuando se presentan referéndums contra leyes, en fin, etc., que el argumento de los gastos que se producen por la votación no es un argumento suficiente como para no permitir el ejercicio de la democracia directa. El gasto en la votación no es un argumento suficiente para no permitir estos mecanismos de elección y de democracia directa. Por ese mismo motivo, en muchos casos, los periodos de gobierno no deberían ser de 5 o 6 años, sino que yo entendería que 4 estaría bien. Con 4 años sería suficiente porque el ejercicio de la democracia mediante la votación hace que el ciudadano sea más consciente de lo que está votando. Y a su vez, en periodos de 5 años de gobierno, generalmente el quinto año se transita. Empieza claro. El primer año, donde asume un gobierno, realiza la ley de presupuesto. Es lo más importante. Podrá realizar alguna otra ley muy importante, de acuerdo a su ideología, pero lo más importante es la ley de presupuesto. El segundo año lo reglamenta esa ley de presupuesto y comienza a aplicarla. El tercer año termina o continúa aplicando la ley, haciendo las obras, por ejemplo. Y el cuarto año finaliza las obras. Además, en ese cuarto año que está ejerciendo, poder ya comienzan los movimientos para la próxima elección. Prefiero que existan más elecciones a que existan menos. Prefiero que existan más elecciones, más ejercicio al voto y más mecanismos de democracia directa a que existan menos. Así, por ejemplo, la revocación de mandato debería establecerse claramente. Si su candidato, si su representante no lo representa, deberían existir mecanismos que permitan destituirlo de su cargo de elección, porque no lo representa. Estamos dentro del sufragio, pero este tema era importante. Sufragio en sentido activo. Es muy importante tener presente que el sufragio en sentido pasivo es la posibilidad de ser elegido. Sufragio en sentido activo, voto, derecho al voto, y por otro lado, la otra cara de la moneda es el derecho a ser votado. Eso es el sufragio en sentido pasivo.
Todo esto tiene que ver con el derecho electoral. El derecho a votar se lo ha entendido como un derecho, se lo ha entendido como una función, es decir, la función de permitir el ejercicio de la democracia, y se lo ha entendido como un deber. Derecho, función, deber. En nuestro país es un deber. El voto es obligatorio. El sufragio es obligatorio. En otros países no lo es. Son posiciones políticas que se adoptan por el cuerpo electoral y que dependerán de la historia de cada país y de la situación política de cada país. En resumen, sufragio activo y pasivo. Sufragio, derecho a votar. Así, activo, derecho a votar. Cuanto más elecciones hayan dentro de lo razonable, mejores. Y cuanto más mecanismos o instrumentos de democracia directa existan, mejores. Entre ellos, la revocación del mandato. Necesidad de apertura de listas para que, si bien las cúpulas políticas elijan o confeccionen las listas, el ciudadano pueda elegir dentro de las listas. El sistema cerrado de listas, de votar cerradamente una lista, hace que el ciudadano tenga su voto relativamente condicionado. La cúpula elige los cargos, la lista, los lugares, y usted ni siquiera puede cambiar los lugares. Ni siquiera puede elegir, no puede elegir ni cambiar los lugares. Sistemas sufragio como derecho, no sería una obligación votar. Sufragio como función, a los efectos de garantizar la democracia y el Estado de Derecho, y sufragio como un deber. Ha sido un gusto, este video ha sido introductorio, se complementa con los demás videos que acabo de mencionar al comienzo, sistemas electorales, ciudadanía, nacionalidad, etc. Le envío un saludo y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.